Hola, hablante, ¿te has preguntado alguna vez por qué decimos el arma, el águila y no la arma, la águila? La regla general es que los sustantivos femeninos que empiezan por A tónica van precedidos por la forma masculina del determinante. A tónica quiere decir que en la pronunciación cargamos el golpe de voz en la vocal A con la que empieza la palabra en cuestión. Y esto es independiente de si esa A tiene tilde o no. Lo que nos va a importar para aplicar esta regla es la pronunciación, no la escritura. Por tanto, arma es un nombre femenino. Eso lo notamos, por ejemplo, en que decimos arma blanca y no arma blanco. Empieza por A tónica, porque en esa A es donde cargamos el golpe de voz al pronunciar esa palabra. Y notamos que esa A es tónica porque podemos prolongar su pronunciación. Podemos decir arma y quedarnos ahí media hora pronunciando la A. Como se cumplen las dos condiciones de la regla, decimos el arma y no la arma. Pero cuidado, porque esta regla se utiliza en casos contados y en cuanto nos salimos de ahí, estamos empezando a cometer errores. Vamos a ver cuáles son las restricciones que se le aplican a esta regla. Primera restricción, y muy importante, solo se aplica a 4 determinantes: el, un, algún y ningún. Decimos el arma, un arma, algún arma y ningún arma. Y te lo puedo poner más fácil todavía si quieres, porque en realidad son el y un. Y aparte, los que llevan dentro un, o sea, algún y ningún. En la norma culta del español no se acepta este tipo de construcciones con el resto de determinantes. Por ejemplo, se considera incorrecto decir de este agua no beberé. Lo que debemos decir y escribir es de esta agua no beberé. Segunda restricción, la regla solo se aplica al singular. Por eso decimos el agua del río, pero las aguas residuales son un problema. En el singular se utiliza el artículo masculino, el agua, pero en cuanto nos vamos al plural, el determinante recupera la forma femenina, las aguas. Tercera restricción, el determinante y el sustantivo tienen que estar el uno al ladito del otro, así en plan cariñoso. No puede haber ninguna otra palabra por medio. En el momento en que se mete ahí entre el determinante y el sustantivo cualquier otra palabra, la que sea, me da lo mismo, el determinante recupera la forma femenina, que es la que le correspondería normalmente, porque estos sustantivos son femeninos con todas las de la ley. Tan femenino es arma como niña o calabaza. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de lo que ocurre cuando se nos mete por ahí de rondón otra palabra. Todos los disparos se realizaron con la misma arma. Con la misma arma. Atención, aquí es incorrecto decir o escribir con el mismo arma. ¿Por qué? Porque tenemos misma entre el determinante y el sustantivo. ¡Ojito con esto! Que mucha gente lo hace mal. Cuarta restricción. La regla no se aplica a los femeninos de nueva creación. Esta regla no es productiva en la lengua actual. Piensa, por ejemplo, en el sustantivo árbitro. Tradicionalmente solo se utilizaba en masculino, el árbitro. ¿Por qué? Porque solamente eran los hombres quienes arbitraban partidos. Cuando el mundo empezó a cambiar, por suerte, que ya iba siendo hora, y empezaron a arbitrar partidos también las mujeres, se formó el femenino árbitra. Y como esto es algo relativamente reciente, nos encontramos con que la regla no se le va a aplicar a este femenino árbitra. En principio debería seguir los mismos pasos que sustantivos como arma o águila, que empiezan por A tónica. Deberíamos decir el árbitra, pero no lo hacemos, sino que decimos la árbitra. Y vamos con un sustantivo femenino más reciente todavía, que es app. App, que es un préstamo del inglés, es un acortamiento de aplicación, y lo utilizamos para hablar de las aplicaciones estas que nos descargamos en los móviles. App es femenino, y normalmente tendríamos que decir el app, igual que decimos el arma o el águila.
Pero como es un femenino muy reciente y hemos dicho que la regla ya no es productiva, lo que se dice es la app. Me he descargado la app de la tienda de aplicaciones. Es importante, insisto, que no te olvides de que estos sustantivos son femeninos con todas las de la ley. Son tan femeninos como cualquier otro sustantivo femenino que exista en nuestro idioma. Y esto quiere decir que si hay un adjetivo por ahí que tiene que concordar con el sustantivo, lo va a hacer en género gramatical femenino y no en masculino. ¡Ojito! Por eso decimos un hambre canina y no un hambre canino. Tengo un hambre canina. Fíjate en que el determinante está en masculino. Un hambre. Pero el adjetivo, en cambio, está en femenino como debe ser. Hambre canina. Y este ejemplo, ya de paso, nos viene bien para que quede clara otra cosita que me interesa también. Esta regla tiene que ver con la pronunciación, con la lengua oral y no con la escritura. Por eso nos da igual que en la escritura aparezca una H o que no aparezca. Lo que cuenta es lo que pronunciamos. Hambre se escribe con H, pero en la pronunciación eso empieza con A tónica exactamente igual que águila o arma, porque la H no suena. Y tenemos más trabajo. Cuidado que no hemos terminado, porque hemos visto hasta aquí las restricciones que se le aplican a esta regla, pero ahora vienen las excepciones. Esta regla tiene sus excepciones, como toda regla lingüística que se precie. Se utiliza el artículo femenino y no el masculino en los siguientes casos excepcionales, aunque el sustantivo empiece por A tónica. Con los nombres de letras decimos la H y la alfa. Con nombres de mujer, y me dirás que los nombres propios no llevan artículo, y te diré, es verdad, normalmente no llevan artículo, pero a veces sí que hay que ponérselo obligatoriamente. Por ejemplo, en este caso, esta no es la Ana que yo conocía. Ahí es obligatorio poner un artículo antes del nombre propio Ana, y como Ana es un femenino, el artículo que va a aparecer es la Ana que conocía, no él. No utilizamos en este caso el masculino porque es un nombre de mujer. Otra excepción, con nombres de países y de ciudades. Aquí lo normal es que aparezca la forma femenina del artículo. Por ejemplo, la Ávila de 1912. Ávila es una ciudad de España por más señas, y por eso, porque es el nombre de una ciudad, nos saltamos la regla y decimos la Ávila y no el Ávila. Y vamos a ver un ejemplo también con un nombre de país. Austria. Austria, que es un nombre de país femenino, y se dice la Austria de entreguerras y no el Austria de entreguerras. Esta regla que acabamos de ver del paso del artículo a la forma masculina cuando haya tónica en un sustantivo femenino y estas cosas, esta regla muchas veces se explica diciendo que se utiliza el artículo femenino para evitar la cacofonía, porque suena mal, dicen, tener dos AEs seguidas. ¡Falso! Eso es falso. No es por cacofonía. El verdadero motivo hay que buscarlo en la evolución de la lengua. Nuestro actual artículo femenino viene de una palabra latina que era illa. Esta palabra se acortó y perdió el principio. Por eso hoy decimos la casa, la amiga, etc. Pero cuando illa tenía detrás un nombre que empezaba por A tónica, nuestros antepasados castellanos mezclaron ahí un poco los límites de las palabras. No se sabía dónde terminaba una y dónde empezaba la otra. Y por eso la A de illa se fue con la A del sustantivo. Y cuando se produjo el acortamiento, lo que quedó fue el principio del artículo, ese il que acabó convertido en él. Y entonces, ¡qué casualidad! Acabó teniendo la misma forma que el artículo masculino. Y esa es la verdadera razón. Suscríbete al blog de lengua para hablar y escribir mejor. ¡Hasta pronto! ¡Hablante!